Grabando la sesión. Listo. Eh, Vamos a compartir la pantalla de una vez. Después se me olvida. La compartimos de una vez. Listo. Bueno, ok. Entonces, nosotros tuvimos un encuentro el 2 de septiembre. Eh, Trabajamos eh, datos sueltos. Trabajamos con datos sueltos. Esto fue lo que hicimos. Esto fue lo que recopilamos de ese encuentro. Eh, ok, listo. Bueno, entonces sucede que no siempre vamos a encontrar 7 datos para trabajar. Normalmente el volumen de datos es mucho mayor, mucho más grande. ¿Ok? Entonces, esta herramienta que utilizamos aquí para hacer estos cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión, pues no son los adecuados porque trabajar con 50 datos, con datos sueltos, se vuelve una tarea tediosa, larga. ¿Ok? Entonces, nos toca establecer una, una estrategia diferente que es construir una distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalo. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar cómo es eso, ¿no? Pero antes yo quiero mostrarles algo. Vamos a tomar esto aquí. Claro, es que voy a dejar como algo diferente. Bueno, esperen un momento. Bueno, entonces sucede lo siguiente. Antes de esto voy a mirar algo que es importante para ustedes, que es la media ponderada. ¿Ok? Entonces, la media ponderada, como su nombre lo sugiere, nos muestra situaciones en las cuales los datos de la distribución tienen pesos diferentes. El mejor ejemplo para comprender esto son sus calificaciones. Eh, Ustedes tienen un plan de acción que tiene un 5% de peso, un producto que vale 15, otro producto que vale 10%, en fin, está distribuido una, unos pesos, unas ponderaciones, los cuales nos obligan a calcular de manera diferente o a lo que ya hicimos, los estadísticos y los parámetros de de los valores. Entonces, bueno, de ahí, no me hace así. Ah, Montico. Profe, qué pena, yo no estoy escuchando nada, no sé si seré yo únicamente. Ahora me estás escuchando.
Ahora Oh, sí. ¿no? Hola. Sí, sí, señor, ahora sí. Es que no sé, se quedó pausado, no sé si dejaste de hablar, no sé si es mi red. Bueno, entonces, para comprender esto que les estoy diciendo, vamos a suponer que hay un estudiante que tiene cuatro asignaturas matriculadas, ¿ok? Y que esas asignaturas tienen números de créditos diferentes. La asignatura 1 vale 8 créditos, la asignatura 2 vale 4 créditos, la 3 2 créditos y la asignatura 4 un crédito. Ese estudiante obtuvo calificaciones de este orden: 4 5 3 3 para las asignaturas 1 2 3 y 2 5 para las asignaturas 4. Entonces, el promedio simple, lo que hacemos sencillamente es tomar estos datos y sumarlos y dividirlos entre el total de asignaturas, que son 4. Tenemos 4 5 más 6 son 10.5, más 2.5 nos da 13. ¿Ok? Si nosotros calculamos el promedio simple, este 13 lo dividimos entre 4 y nos da 3.25. La media ponderada, con la media ponderada lo que hacemos es lo siguiente: para calcularla, multiplicamos el número ponderador. El ponderador, que es en este caso un número de créditos, en el caso de ustedes es el porcentaje, y lo multiplicamos por la calificación. En este caso, 8 por 4.5, 4 por 3, 2 por 3 y 1 por 2, 5. Y ese producto lo sumamos y obtenemos un valor. Ese valor lo dividimos entre el total de las ponderaciones. En este caso, el estudiante tiene 8, 12, 14, 15 créditos. 8, 12, 14, 15 créditos. Entonces, el promedio es 56.5 dividido entre 15, 56.15, 5, perdón, 56.5 dividido entre 15, lo que nos da un total de 3.8, 3.76, 3.8. Entonces hay una diferencia grande entre los dos promedios. Este promedio ponderado está afectado por esta primera asignatura, que tiene un peso de 8 créditos y porque obtuvo una nota alta en eso. Igual, si fuese al contrario, si hubiese tenido una nota baja aquí, pues sencillamente el promedio hubiese sido menor. ¿Listo? Bueno, quería ampliarles eso. Y la fórmula para calcular un promedio ponderado es esta: la sumatoria de cada dato por la ponderación por el peso dividido entre la sumatoria de los pesos. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar con distribución de frecuencias en clases, categorías e intervalos. Esos términos se utilizan de manera como sinónimos. Cualquiera de los tres, indistintamente, se utiliza cualquiera de los tres. ¿Por qué se hace esto? Porque sencillamente cuando hay muchos datos es complicado trabajarlos como datos sueltos y tenemos que buscar la estrategia para facilitar ese trabajo. ¿Listo? Hay que tomar decisiones. La primera es con cuántas clases vamos a trabajar. Estoy reseco de la garganta, ya vengo. Entonces, primera decisión: ¿con cuántas clases vamos a construir nuestra distribución? Primero, hay una directriz que no es de obligatorio cumplimiento, que las clases pueden estar entre 5 y 20. Entre ese rango de valores, cualquier valor que usted escoja está bien. No es una camisa de fuerza. Puede ser 4, puede ser 21, pueden ser más. ¿Qué pasa cuando hay más clases? Cuando se toman más clases, lo que pasa es que al final se obtiene mucho más detalle
mucho más detalle de, de, de los resultados. Cuando hay menos clases, pues solamente tenemos una idea general de lo que es. Si trabajamos con 4 clases, pues apenas nos vamos a hacer una idea del comportamiento de la variable. ¿Listo? Entonces, hay recomendaciones, hay sugerencias para calcular el número de clases. El número de clases inicialmente puede ser una decisión de tipo subjetivo. El dueño de la investigación decide con cuántas clases va a trabajar. ¿Por qué? Porque él conoce qué busca, qué necesita. Necesita mucho detalle, necesita poco detalle, entonces trabajo con más o con menos clases. Cuando no sabemos, cuando no conocemos la distribución, entonces nosotros podemos utilizar cualquiera de estas 3 expresiones algebraicas. El número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Supongamos, si tenemos 100 datos, la raíz cuadrada de 100 es 10. En ese caso, trabajaríamos con 10 datos, con 10 clases, perdón. La otra sugerencia es 1, utiliza la expresión 1 más 3.3 por el logaritmo de n, siendo n el número de datos de la distribución. Los mismos 100, logaritmo de 100 es 2, 3.3 por 2 nos da 6, más 1, 6.6, más 1 nos da 7.6. Ya mirará usted si trabaja con 8, si trabaja con 7. Y el otro es logaritmo de n, que es logaritmo de 100, que es 2 dividido entre el logaritmo de 2, que nos da, no sé cuánto nos dé eso, porque no me sé el logaritmo de 2. Ok, entonces, logaritmo de 100, bueno, de 2, voy a calcularlo, dividido entre el logaritmo de 2, nos da 6,6 clases. En ese orden, ahí están en orden descendente, la raíz cuadrada me arroja el valor el mayor valor del número de clases y logaritmo del número de clases por el logaritmo de 2 me arroja el menor número de clases. ¿Ok? Bueno, cuando tenemos establecido ese número de clases, pasamos a calcular la amplitud de cada clase y la amplitud se formula de esta manera. Antes de continuar, entonces vamos a ir al curso. Vamos a bajar unos datos para trabajar en clase hoy. Aquí están. ¿Ok? ¿Listos? Vanessa, ¿ya me escuchas mejor? Te escucho más o menos, Bueno, yo también te escucho más o menos apenas. Bueno, listo. Pero nos escuchamos, es lo importante. Bueno, entonces, aquí tenemos 50 datos. 20, 40 y 10, 50. Ya recolectamos los datos, que es el primer paso de un proceso estadístico, recolectar datos. Ya los recolectamos. Segundo paso, vamos a ordenar. Entonces, vamos a necesitar ordenarlos, colocarlos todos en una columna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar esto. Vamos a armar una sola columna con los datos para proceder a ordenarlos. ¿Ok? Listo. Ya tenemos aquí datos hasta el 50. Desde el 1. ¿Ok? Vamos a ordenarlos. ¿Ok? Entonces, seleccionamos la columna A, donde están los datos, y nos vamos aquí a Excel, a la opción ordenar y filtrar, a Z. Y vamos a ordenar de menor a mayor, la primera opción. Y listo. Ya tengo datos desde 14
hasta 71. ¿Ok? El más grande y el otro, el más pequeño. Bueno, entonces, ya tenemos los datos ordenados. ¿Para qué los ordenamos? Pues sencillamente para poder calcular el rango, que es una variable que está aquí para poder calcular la amplitud de la clase con la que vamos a trabajar. Y ese rango lo vamos a dividir entre el número de clases. Entonces tenemos que dividir, decir cuántas clases vamos a trabajar. Supongamos que tomamos esto, 1 más 3.3 por el logaritmo de n y nos dio 7 clases. Son 50, nos dio 7 clases. Entonces vamos a trabajar con 7 clases. Listo. Entonces vamos acá para Excel y vamos a tomar decisiones. Vamos a ampliar esto un poquito aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a subirle la imagen a esto para que se vea más, para que tengamos mejor visión. Perfecto. Entonces, aquí vamos a tener que el número de clases vamos a trabajar con 7 clases. ¿Ok? Listo. El rango entonces lo podemos calcular es el mayor menos el menor y tenemos un rango de 57. ¿Listo? Entonces, amplitud del intervalo. Esto es igual a el rango dividido entre el número de clases. 8.1. Entonces, siempre que me dé un decimal es recomendable trabajar con números enteros, pero nunca despreciamos los decimales. Siempre aproximamos al entero siguiente. Entonces, la amplitud del intervalo va a ser 9. ¿Ok? Esa va a ser la amplitud del intervalo. Con esos datos vamos a trabajar. ¿Ok? Con esas decisiones, mejor dicho, porque ellas son decisiones. ¿Ok? Bueno, tengo valores entre 14 y 71. ¿Listo? Debo garantizar en mi distribución que todos los valores queden incluidos en una de las clases, de las 7 clases que vamos a distribuir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer el límite inferior y el límite superior de nuestras clases. Vamos a colocar aquí el límite inferior. Y aquí vamos a tener los límites superiores de cada una clase, de cada una de esas clases. ¿Listo? De acuerdo a lo que les dije, yo debo garantizar que el dato menor me quede incluido. Por lo tanto, debo incluirlo. Entonces, el límite inferior sería de la primera clase, límite inferior de la primera clase sería 14. El límite inferior de la segunda clase lo obtenemos sumándole a este límite inferior de la primera clase la amplitud. Entonces, 14 le vamos a sumar la amplitud que calculamos. ¿Ok? Como va a ser una cifra que vamos a utilizar permanentemente, que vamos a ir con ella, entonces vamos a dejarla fija. Vamos a ponerle aquí F4 para fijar esa celda y no tener que repetir la operación, sino, bueno, pero no me la quiere tomar. No me la quiere tomar. ¿Qué pasó?
4. Ok, entonces le vamos a sumar eso. Ahora, como le amarramos, vamos a arrastrar uno, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Bueno, ningún número debe quedar en dos clases. Yo no puedo sobreponer números. Entonces, como esta segunda clase empieza en 23, pues entonces esta primera clase la vamos a terminar en 22. ¿Listo? Y entonces, ahora vamos a hacer la misma operación. A cada límite superior le vamos a sumar la amplitud más esto más la amplitud. Del cuadro. Bueno, eso está bien, lo que está mal es esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí abajo? Más este, más la amplitud, es el 4. Listo. Ok, ahora sí. Listo. Ahora arrastramos esto. Arrastramos esta formulita. Y tenemos nuestro intervalo. Nuestros límites del intervalo. El primer valor es 14 y el último de nuestra distribución es 71. Listo. Que se pasó hasta 76, muy bien, no pasa nada. Si se hubiera quedado en 70, sí tendríamos problemas, pero estamos incluyendo el valor más pequeño. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a contar. Vamos a hacer un ejercicio de conteo. Vamos a mirar cuántos elementos hay entre 14 y 22. Y esa columna se denomina frecuencia absoluta y se simboliza con la F minúscula. Con la F minúscula, sí señor. ¿Listo? Entonces, vamos a contar cuántos datos hay entre 14 y 22. ¿Ok? ¿Cuántos datos hay entre 14 y 22? Aquí tenemos que hay 4 datos. Conteo. El conteo, el recuento nos dice que hay 4 datos. Y pues nosotros también nos podemos contar a mano, manualmente, ¿no? Entonces aquí tenemos 4 datos. 4 datos. ¿Listo? Ya contamos hasta 22, entonces vamos a poner aquí una señal para saber que vamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a contar? Entre 23 y 31. Es decir, desde aquí hasta aquí. Resulta que hay 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que nos muestra aquí el recuento. Entonces aquí tenemos 5 observaciones. A partir de 32 vamos a llegar hasta el 40. Entonces, a partir de 32 vamos hasta el 40. ¿Listo? Y aquí tenemos un recuento de 10 observaciones. ¿Listo? Aquí tenemos 10 observaciones. Ya contamos hasta el 40, vamos a contar a partir del 41 y vamos a contar hasta 49. Desde el 41 hasta el 49. Vamos a contar desde el 41 hasta el 49. Y tenemos un conteo de 13
datos. Aquí tenemos 13 datos hasta 49. Vamos a contar de 50 a 58. Vamos a contar de 50 a 58. Y tenemos un conteo de 9 datos. 9 datos. Vamos a contar a partir del 59 hasta el 67. 59 hasta el 67. Y encontramos 6. 6 datos. Y allá vimos que nos quedaron 2, ¿no? El 68 y el 71. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí tenemos un control. Uy, me faltaron 3 datos. Ah, me faltaron estos 2. Me falta 1. ¿Dónde me quedé sin contar? Del 14 al 22. Al 4. ¿Ok? Del 23 al 31. Hay 5. Del 32 al 40. Hay 10. Del 41 al 49. Hay 13. Hay 13. Del 50 al 58. Del 50 al 58. Hay 10. 10. Listo. Tenemos 50 datos. Ok. ¿Listo? Ok. Ahora, en algún momento puede que necesitemos acumular esos datos, esas frecuencias. Entonces vamos a calcular las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, hasta el 22 tengo acumulados estas 4 observaciones. No tengo más, arriba de ella no hay nada. Empezamos ahí. En el segundo renglón, acumulo lo que traigo acumulado más la frecuencia del intervalo. ¿Ok? En el siguiente, acumulo lo que traigo acumulado más la frecuencia del intervalo. Tengo una fórmula y la puedo arrastrar. Era mirando para que miraran cómo, repitiendo para que miraran cómo es. ¿Listo? Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En esta última clase ya debo tener acumulada la totalidad de los datos. ¿Okay? En esta última clase yo debo tener ya acumulada la totalidad de los datos. Y esto lo simbolizamos con la F mayúscula y le ponemos una sub I. También le podemos poner una sub I. ¿Okay? Listo. Bueno. Ahora, resulta que los datos absolutos, los valores absolutos me muestran una visión parcial de la situación.
¿Ok? Por ejemplo, una pregunta cualquiera. 100.000 pesos es mucho dinero. Alguien dirá que sí, alguien dirá que no, otro dirá que depende. Para poder darle un valor a algo, a un dato, pues sencillamente debo tener un contexto. ¿Listo? Entonces, para eso, nosotros calculamos la frecuencia relativa y la simbolizamos como H sub 1. ¿Cómo calculamos ese valor? Sencillamente lo que hacemos es dividir la frecuencia absoluta entre el total de observación. Como ese va a ser un divisor común permanente, entonces lo fijamos con F4. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa aquí. Este dividido entre este. ¿Listo? 0,38 es el valor que hay aquí. ¿Qué pasa cuando yo arrastro la fórmula? Ahí me debe aparecer nuevamente el 0,38. Vamos a borrarlo. Y vamos a arrastrar esto. Perfecto. Listo. Ahora, sumamos esos valores. Y aquí nos aparece una cifra y debemos aprender a apropiar este concepto. La sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre van a ser iguales a 1. Las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre van a ser iguales a 1. Podemos proceder a acumular esas frecuencias relativas. Lo mismo que hicimos en las frecuencias absolutas lo vamos a hacer aquí. En este primer intervalo solamente tengo acumulado este 0,08. En este segundo acumulo lo que traigo acumulado hasta este momento más la frecuencia del intervalo. ¿Ok? Y arrastro. Ok. Aquí me vuelve a dar 1, que es el control, que estamos bien, porque es la frecuencia acumulada, me tiene que dar 1. ¿Listo? Bueno, en este momento nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que entre 14 y 22 hay cuatro datos. Que entre 41 y 49 hay 13 y las demás informaciones que tenemos aquí. Pero supongamos que yo no dispongo de los datos originales, yo no conozco esto. Y entonces yo necesito hacer operaciones y necesito establecer un único valor para cada uno de estos intervalos. Y ese único valor se denomina marca de clase, se simboliza como X sub I, y lo calculamos de la siguiente manera. Es un promedio simple entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces, más sumamos el límite inferior más el límite superior, cerramos el paréntesis y dividimos entre 2 y nos da la marca de clase. ¿Listo? Arrastramos. Y tenemos una marca de clase para cada intervalo. ¿Qué significa esa marca de clase? Este 18 lo que me está diciendo es que estos 4 datos, cada uno de ellos individualmente, le estamos asignando un valor de 18. A cada uno de estos 10 datos de este intervalo le estamos asignando un valor de 36. Y así sucesivamente. La marca de clase
es el valor que le asignamos a cada uno de los datos de cada intervalo. Bueno, ahora vamos a hacer una operación. Vamos a multiplicar a x sub i por h sub i. ¿Listo? Y entonces, multiplicamos x sub i por h sub i. ¿Listo? Ok, arrastramos esa fórmula. Listo. Ahora, sumamos estos valores. Y nos arroja ese valor. Pues señores, sin tener que preocuparnos por fórmula ni nada de eso, hemos acabado de calcular el promedio para esa distribución. ¿Ok? Entonces, el promedio o media aritmética de esa serie de datos es 44.28. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarle aquí que esto corresponde al promedio. Vamos a colocarle aquí el símbolo. Y nos vamos a llevar esta fórmula de aquí. Vamos a tener que intentar esto. Ok, esta es la fórmula. Entonces, vamos a copiar el símbolo del promedio para ponerlo allá en la tabla de Excel. Ok, 44.28. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿No hay? Bueno, Profe, de mi parte, pues siento que es como de hacer ejercicios para entenderlo un poco mejor. bueno, pero no hemos terminado todavía nuestra tablita. Claro que sí, tienes toda la razón. Esto se aprende ejercitando, ¿no? Bueno, pero preguntas con relación a lo que he explicado, algo que no haya quedado claro, algo que haya pasado por alto, algo que lo haya dicho muy rápido, en fin, no sé, dudas, inquietudes. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a construir nuestra última columna de esta tabla. ¿Ok? Y esa tabla la construimos de la siguiente manera. A cada valor de la marca de clase le vamos a quitar el promedio y esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado
Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de cada clase. Listo. Entonces, cada marca de clase, la primera, menos el promedio que acabamos de calcular. Esa diferencia, cerramos el paréntesis, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia relativa del intervalo. ¿Listo? Bueno, ok. Vamos a quitarle decimales a esto. Arrastramos. Sumamos. Discúlpenme que aquí me comí una cosa. Esta J9, es decir, el promedio, voy a volverlo a hacer. Me comí algo. A cada valor de la marca de clase, le vamos a quitar el promedio. Y este promedio lo vamos a dejar fijo porque se lo vamos a restar a todos. Es decir, le vamos a dar F4, que es de lo que me comí en el ejercicio anterior. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. Ok. Así. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces resulta que esto que tenemos aquí, se llama la varianza. ¿Ok? Entonces, la varianza, que tiene su formulita, que es esta. ¿Ok? Voy a colocar por aquí. ¿Ok? Entonces, la varianza, vamos a colocar por aquí. ¿Ok? Bueno, ok. Ahora, recordemos que la varianza tiene sus características particulares que como se calcula con un cuadrado, normalmente es un valor muy grande comparado con los datos que estamos trabajando. Nuestro dato más grande vale 71 y este valor nos dio aquí 190, muy grande. Entonces, bueno, y además, la otra característica, como es un valor que está obtenido de un cuadrado, entonces las unidades serían al cuadrado. Y muchas de las variables no tienen sentido
elevándolas al cuadrado. Por ejemplo, eh, la varianza 190.64 años al cuadrado, pues suponiendo que fuera edad. Esa variable no tiene sentido, no tiene sentido. Por lo tanto, para corregir esas dos cosas, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada y calcular la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, nuestra desviación estándar sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. Y la vamos a calcular más raíz de esto. ¿Ok? Más raíz de esto. Más raíz ok. Y aquí tenemos la desviación estándar. Entonces ya tenemos estas medidas de dispersión y esta medida de tendencia central, que es el promedio. ¿Listo? Bueno, recuerden que nosotros podemos calcular el coeficiente de variabilidad dividiendo la desviación estándar entre el promedio y multiplicando eso por 100. Tenemos una variabilidad del 31.18%. ¿Ok? Bueno, esto, pues, bueno, vamos a ponerle que esta es la coeficiente de variabilidad. Lo tenemos. Estos son datos de la clase anterior, ¿no? Lo que tengo aquí son los datos de la clase anterior. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el resumen del comportamiento descriptivo de estos 50 datos. ¿Ok? De estos 50 datos. ¿De acuerdo? Pregunta, recuerden, la variabilidad sencillamente lo que me dice qué tan dispersos están los datos. Una variabilidad por debajo del 25% me habla de unos datos que están poco desviados, es decir, que están muy concentrados hacia el promedio. Entre 25 y 50 medianamente dispersos y mayores a 50 muy dispersos. ¿Ok? Eso es lo que me dice el coeficiente de variabilidad. ¿Qué significa que estén dispersos o no? Por ejemplo, un estudiante con nota promedio de 4 y supongamos que son 2 materias. Ese 4 él lo puede obtener con nota de 5 más 3 que le daría 4. ¿Ok? Y esto resulta que el coeficiente de variabilidad sería la desviación estándar de ese señor de 5 a raíz de 4 de promedio con notas de 5 y 3 es de 1, la desviación estándar. Y el promedio fue 4, entonces tendría un cuarto, tendría una variabilidad del 25%. ¿Ok? Un estudiante que tenga 3,9 y 4,1 también tiene un promedio de 4, pero su desviación estándar es 0,01. Entonces, 0,01 dividido entre 4 nos da una variabilidad de 0,3%, es decir, es una persona con notas mucho más
mucho más homogéneo, ¿ok? Mucho más homogéneo, mucho más eh, integral, ¿ok? El de 5 y 3 puede ser muy bueno en una cosa o es muy bueno en una cosa y apenas regular en la otra, ¿ok? Eso es lo que el famoso análisis de la dispersión, ¿no? La dispersión del 25. Entonces, esta es, ¿ok? Listo. Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a continuar con las medidas de posición para datos agrupados. ¿Ok? Ok, gracias, Kenny. Entonces, bueno, la mediana, ¿qué es la mediana? Ya hablamos, recuerden que nuestra distribución de 7 datos, 7 más 1, 8, dividido entre 2, 4, el dato número 4, la posición 4, una medida posicional, se localiza en el centro de la distribución, deja por debajo de ella la mitad de las observaciones y por encima la otra mitad, ¿ok? Eh, la fórmula para calcular la mediana es esta. Límite inferior del intervalo más la amplitud que multiplica a 0,50 menos HI prima sobre H sub I. Entonces, ¿qué significa esta HI prima? Esta HI prima significa que es la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al intervalo al intervalo de la mediana. ¿Listo? Ya cuando lo estemos haciendo en Excel vamos a comprender. Primero que todo, como estamos trabajando con distribución de frecuencias por clase, categoría, intervalo, lo primero que tengo que hacer para poder utilizar esta expresión es ubicar el intervalo de la mediana. ¿Dónde se ubica la mediana? Entonces, para eso necesitamos, pues sencillamente, utilizar nuestros conocimientos. Es decir, ¿qué es la mediana? La mediana es la medida se ubica en la mitad de la distribución. Para que sea en la mitad de la distribución, en términos de porcentaje es el 50%. En términos de frecuencia relativa sería el 50%. Por eso, esa es la, la constante que se utiliza para eso. Entonces vamos a copiar esta fórmula, digámoslo para acá, para el Excel. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, primero que todo, ubicar el límite del intervalo. Vamos a hacer aquí una adición. Vamos a colocarle aquí porcentaje. La frecuencia relativa, el porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa de cada clase por 100. Y vamos a obtener porcentajes. ¿Ok? Vamos a obtener porcentajes. ¿Ok? Listo. Entonces, pero debió hacerlo mejor. Bueno, no importa. No importa, no importa. Hagámoslo con la acumulada mejor. Hagámoslo con la acumulada. Más la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100. Listo.
¿Dónde tengo acumulado el 50? Entonces, en este intervalo, aquí tengo acumulado hasta el 38%. Aquí tengo acumulado hasta el 38%. No alcanza a estar el 50% que es la mediana, dato central. Entre 38 y 64 no hay nada. Después de esta clase entre 32 y 40 sigue la de 41, 49. ¿Listo? En esta clase ya tenemos hasta el 64. Esto me indica que aquí se incluye el dato central, el 50%. Entonces la señalamos y vamos a reemplazar la fórmula. Entonces, coloquémoslo aquí. Ah, no lo señalé. Oh, no la señalé. Vamos a tomar esto, que es la mediana. ¿Ok? Esta va a ser la mediana. Vamos a ponerle aquí un resaltador. Listo. Y vamos a calcular. La mediana es igual a... Un momentico, por favor. Ya lo atiendo que tengo aquí una... Es suficiente. Bueno, regresé. Entonces, ya ubicamos el intervalo de la mediana. Con este intervalo de la mediana vamos a reemplazar. Entonces, aquí, primero, límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo, aquí lo tenemos. ¿Listo? Más la amplitud. La amplitud costó 9, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que aquí abajo la calculamos? Bueno, vamos a copiarla. Y aquí, la amplitud es 9. ¿Listo? ¿Ok? Y eso lo vamos a, esa amplitud la vamos a multiplicar, si me la tomo no me la tengo, ok, listo. Esa la vamos a multiplicar por 0.50, que es la constante de la fórmula, ustedes la pueden mirar allá en su documento, menos h sub i prima. ¿Qué es ese prima? La frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana dijimos que era este. ¿Ok? Entonces, la frecuencia acumulada del intervalo anterior es esta, 0.38. 0.38. ¿Ok? Menos esto. Cerramos el paréntesis. Y esto lo vamos a dividir entre ¿qué?
entre la frecuencia relativa del intervalo. ¿Dónde está la frecuencia relativa del intervalo? La frecuencia relativa del intervalo es esta. ¿Ok? Fíjense que es H minúscula. Ok. ¿Listo? 45.16 sería la mediana. Fíjense que es un valor que dijimos que debía estar entre 41 y 49. Y exactamente está ubicado en 45, que es un valor incluido dentro del intervalo. Esa es la mediana para datos agrupados. Bueno, la mediana, listo, me deja la mitad de los datos por debajo y la otra mitad por encima. Eso es interesante, pero es insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que en estadística tenemos otras medidas que son los famosos cuartiles. Cuartil viene de cuarta parte. Entonces, el cuartil 1 nos acumula hasta el 25%. Cuartil 1, cada uno acumula el 25. El primero hasta el 25, el segundo hasta el 50. Y en este caso, pues sencillamente el cuartil 2 es igual a la mediana. ¿Ok? A la mediana. ¿Listo? Y el cuartil 3 acumula hasta el 75. Entonces, la fórmula es la misma, solamente que tenemos que cambiar, ¿qué? Tenemos que cambiar la constante. En lugar de usar 0,50 para el cuartil 1, vamos a usar 0,25. Y en lugar de usar 0,50 o 0,25 para el cuartil 3, utilizamos el 0,75. Entonces, vamos a voy a llevar esta fórmula para allá y ya vamos a calcular el cuartil 1 para que tengamos, hay que tener cuidado con algo. Entonces ya vamos a mirar qué es eso que debo tener cuidado. Vaya. Listo. Bueno, entonces, cuartil 1 me acumula hasta el 25%. ¿Dónde está acumulado el 25%? Aquí no está porque está hasta el 18. Aquí sí está hasta el 38. Entonces, este intervalo es el intervalo del cuartil 1. Vamos a señalarlo por aquí con un colorcito diferente. ¿Ok? Listo, perfecto. Ahora, ya con estos datos, pues vamos a proceder a calcularlo. El cuartil 1, pues sencillamente es igual a el límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo, que es 32, más la amplitud, que vale 9. Copiémosla de abajo para que nos quede todo con el mismo procedimiento. La amplitud del intervalo, que vale 9. Esa amplitud del intervalo la vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar por 0,25. 0,25, una diferencia, abrimos un paréntesis. 0,25, que es la fórmula, menos la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al intervalo del cuartil. Esta es la frecuencia acumulada del intervalo del cuartil. La anterior es la de aquí arriba. ¿Ok? Cerramos ese paréntesis para que me haga la resta. Y eso lo dividimos entre la frecuencia relativa del cuartil. Entre la frecuencia relativa del cuartil, que es 0,20. ¿Listo? Y calculamos. Y nos da 35.15. Un valor que está entre 32 y 40. Entre 32 y 40. Bueno, a ver, para practicar, calculen el cuartil 3. Cambia la constante por 0,75. A ver, háganlo.
Te ayudo. Iniciamos ubicando el cuartil 3. El cuartil 3 nos acumula el 75%. Aquí tenemos hasta el 84. Esta no me alcanza porque llega hasta el 64. Entonces, es esta, el cuartil 3. ¿Ok? Este es el cuartil 3. ¿Listo? Trabajen con ella. ¿Ok? Cuartil 3. Yo lo resuelvo ahorita, pero hagan el intento. Si quieren, también les llevo la fórmula para allá. Esta. Lo voy a poner por aquí que les quede más cerquita.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Profe, ahí voy. Ahí viene, ahí va. Entonces, ¿qué? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, profe, pues yo lo estoy tratando de hacer, pero no sé por qué no me da. Bueno, listo. Entonces aquí llevamos ya el límite inferior, llevamos la amplitud. Sí, Esa amplitud la vamos a multiplicar. Abrimos un paréntesis. Decimos que la constante es 0,75 y a esa constante le vamos a quitar la frecuencia. menos 0,2. No, le vamos a quitar la frecuencia relativa. Por eso, 0,2, ¿no? No, 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 0,64. Le vamos a quitar esto. Ah, El ok, por eso no 0,75 le me vamos a daba. quitar Yo lo esto. estaba haciendo con 0,2. Ah, ok, ok, ok. Dividido 100 en 0,2. Ok, cerramos Yo el estaba paréntesis. haciendo al revés, profe. Cerramos el paréntesis y lo dividimos entre esta. Ujú. 54, ok. Bueno, ok. Bueno, nos queda agotando la moda. Ah, bueno, perdón, perdón. Además de cuartiles, de mediana, hay percentiles y hay deciles. Entonces, por ejemplo, el decil 5 es igual a la mediana, entonces se calcula de la misma manera. Y así calculamos el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 9. ¿Cambiando qué? Cambiando la constante y buscando el renglón o la clase, el intervalo donde se ubica. ¿Ok? El percentil. El percentil, por ejemplo, el percentil 75 es el cuartil 3. El percentil 50 es la mediana y es el cuartil 2. El percentil 50 es la mediana. El percentil 25 es el cuartil 1. ¿Ok? Bueno, ok. Listo. Entonces vámonos a mirar ahora la moda, que por aquí alguien está diciendo algo. Ah, Vanessa. Profe, un favor, ¿te Ven. puedes por favor ubicar en la columna N y F2 para mirar un momentico la fórmula? Es que tengo una duda. ¿En cuál? ¿En la M En o en la la N? del cuartil 3, Cuartil 3. F2, porfa. Ok, ok, ok. Listo, profe, que tenía ahí una duda. Ok, perfecto. Bueno, ahora nos vamos a trabajar con la moda, lo que nos falta. La moda, como sabemos, es lo que más ocurre, ¿no? Lo que más se da. ¿Listo? Entonces, la moda se calcula con esa fórmula, límite inferior del intervalo más la amplitud que multiplica a delta 1 sobre delta 1 más delta 2. Delta 1 es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia de la clase premodal. Y delta 2 es la frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia postmodal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicarnos en el intervalo donde está la moda. ¿Qué es la moda? Lo que más se repite. En este caso, la frecuencia que más aparece. Aquí tenemos entonces que la moda nos coincide con el intervalo de la mediana. La moda la vamos a encontrar aquí en este mismo intervalo. ¿Listo? Entonces, la moda va a ser igual a límite inferior del intervalo
más la amplitud la amplitud que multiplica, abrimos paréntesis, delta 1. ¿Qué es delta 1? La diferencia entre la frecuencia de la clase modal, es decir, estos 13, menos la frecuencia premodal, esto que está aquí. ¿Ok? Perfecto. Cerramos el paréntesis. Dividimos entre. Abrimos un paréntesis. Eso mismo que acabamos de decir, es decir, esto menos esto. Cerramos el paréntesis. Ah, no, mentiras, todavía no. Más. Sí, cerramos el paréntesis y ahora abrimos otro mejor. Un momentico. Dividido por 5 menos E4. Vamos a cerrar el paréntesis aquí. Que no me queda un error. Cerramos este paréntesis aquí. Más 5 menos la frecuencia postmodal, que en este caso también es 10. Ok, vamos a ver si me dio o por ahí omití algo. Vamos a ver. Preciso. ¿Qué me pasó? Vamos a ver. No, 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 no. ¿Algún No, paréntesis, profe? me toca con doble paréntesis. No, eso Sí, tienes que colocar después del más el paréntesis y cerrarlo en la E6. bueno, entonces aquí vamos. 53 por este dividido entre este, abrir un Hay paréntesis más aquí en en el 5, Q5, ajá, paréntesis, y ya está cerrado, sí. ajá, Ok, ya. 40, no puede ser. Ah, sí puede ser. Eso dio 40. Ok, listo. Bueno, jóvenes, vamos a guardar este documento para compartirlo.
Bueno. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Nada. No, profe, pues hay que practicar, que sí, pues de tantos datos termina siendo como confuso. Creo que es como entender las fórmulas. Correcto, correcto. Parte todo de la comprensión, ¿no? Y de tener claro los pasos, digamos, el proceso estadístico, recolectar, ordenar, tabular, en fin. Profe, en la solución de estos ejercicios, ¿uno puede tener a mano las fórmulas? Sí, claro. Ah, ok, ok. No, Listo, profe. listo. Bueno, jóvenes, yo por hoy he terminado mi exposición. Gracias. Espero haberles dejado inquietudes, y pues por lo menos un nuevo aprendizaje, ¿no? Algo de nuevo conocimiento. Sí, profe, ahí tenemos es que como ponernos a revisar la información y seguir los pasos ahí que usted nos estaba indicando. ¿Ok? Bueno, Claramente Gracias. aprendimos hoy algo nuevo. ok. Bueno, dejo de compartir. Gracias, profe. Profe, ese archivo queda en la plataforma, ¿verdad? Señora, Gracias, profe. Ese archivo tú no lo dejas en la plataforma. ya lo voy a montar, Para... sí, ya lo guardé. Ya lo Ah, voy a montar. perfecto. Pero el archivo, no la tutoría, sino el archivo. El No, archivo, la- el archivo de Excel, claro. Ah, ok, listo, listo. O sea, y la tutoría también, por supuesto, sino que me refiero es al archivito para uno poderlo ahí Sí, revisar. claro que sí. Ok, Gracias, profe. Feliz bueno, día. ok, igualmente que estén bien. Muchas gracias, profe. Chao.